Welcome to Lesson 3. Today we will talk about time, la hora, cómo preguntar la hora. Hay varias maneras de preguntar la hora, pero para eso hay que aprenderse los números primero. Ahora practiquemos los números. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Okay? 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Ahora, de aquí en adelante, hay una repetición. Por ejemplo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, en vez de estudiarnos cada uno por así, vamos a estudiar los múltiplos de 10. 10, 20, allí vimos cómo es la diferencia. Los demás son iguales. Tenemos 30, 31 sería 31, 32, 33. Pero eso lo pueden practicar ustedes por sí solos. Vamos a practicar de momento solamente los múltiplos de 10. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Ahora, para preguntar ahora, hay varias maneras. What time is it? What time is it? What is the time? What is the time? Y si tú quieres ser súper educado, podrías decir, could you tell me what time it is, please? Could you tell me what time it is? Ahora, en inglés, cuando uno dice la hora, siempre comenzamos con it. Y utilizamos I am o PM, dependiendo si es de mañana o de noche. No se dice de la tarde, de la noche, se dice I am PM. Por ejemplo, tenemos it is 5 p.m. It is 1:10 p.m. It is 4:25 a.m. It is 2 a.m. It is 11:15. Ahora, des en cuenta que allí yo no coloqué si era a.m. o p.m. Ahora, ¿por qué no? Porque ese ejemplo lo quería yo dejar para, si te preguntan la hora a ti en ese momento, y tú dices la hora de ese momento, dirías, oh, it is 11:15. Todos sabemos que es de día, o sea, es de la mañana. Pero si fuese de noche o fuese oscuro, la persona sabe o se sobreentiende que es de noche, no hay que decirlo. Y en la otra, it is 7 o'clock. Eso sucede cuando es en punto. Son las 7 en punto, 8 en punto, 9 en punto, cuando está en cero. 6 p.m., 6 o'clock, 7 o'clock. Esa es otra manera de decir la hora. Ahora, se utiliza también, como en español, que uno dice, son las 3:15, 3:30. Hay algo parecido en el inglés, utilizamos el quarter and half, pero lo utilizamos de esta manera. It is a quarter past 5. Es un cuarto pasada las 5. It is 11:30. It is 11:30. It is half past 11.
¿Vieron la diferencia con 11:30 to it is half past 11? Y utilizamos el pasado, como dijimos ahorita, y el to, que es para. Faltan 5 para. Como decimos nosotros en español, pero en inglés es un poquito diferente. 15 past 2. 15 past 2. 25 past 11. 25 past 11. Darse cuenta que como estamos la misma información, simplemente que la estructuramos de diferente manera para dar la hora. Ahora, cuando digamos la próxima, a ver, 20 to 6. 20 to 6. A quarter to 11. A quarter to 11. De esta manera no se usan mucho, pero simplemente se las quiero dar porque para que se familiaricen un poco, que tal vez en un futuro se los digan y ustedes, piensen, esto es así, así, ok, entendí. Y otra cuestión que uno tiene que tener cuidado cuando uno hable con el to, que el para. Si nosotros queremos decir, por ejemplo, las 3:50, diríamos, it is 10 to 4. It is 10 to 4. Siempre se le agrega una hora más, porque si uno se equivoca y uno le agrega la hora, nosotros estamos diciendo que fuesen las 2:50, porque así se entendería. Tenemos que usar un poquito la matemática allí. Y vamos a hacer un pequeño repaso rapidito de lo que ya habíamos pasado y para seguir. Vimos que tenía una oración o sentencia se compone en 3 partes, que es el sujeto, el verbo y la acción, el resto de la sentencia. Ahora, con I, en el verbo to be, tenemos que es I am. ¿Claro? Entonces, es I am en la forma positiva, en la forma negativa, para preguntar, el gerundio en positivo, gerundio en negativo y el gerundio para preguntar. La fórmula que uno ve arriba o es lo que tenemos que aprendernos o que ya está en la chuleta que dice sujeto, verbo y predicado. Así, si vamos a preguntar, se invierte el verbo al principio de la oración y se coloca el signo de interrogación. Y si quiero hacerlo con el gerundio, el verbo to be pasa a ser auxiliar y se coloca igualito al principio de la oración para preguntar, después el sujeto, después el verbo principal en gerundio y el signo de interrogación. Y para responder, aquí tenemos yes I am, no I am not. Esto ya deberían de haberlo sabido, de tenerlo en la tarea. Ahora, cuando hablemos con el he, she and it, son diferentes sujetos, corresponde a is. Y la fórmula va a ser exactamente igual. Tenemos el sujeto, tenemos, a ver si se puede poner aquí el sujeto. Después tenemos el verbo. Y si lo queremos poner en forma negativa, es igual, sujeto, verbo, y le agregamos la palabra not, que sería negando el verbo. Y para hacer preguntas, se invierte el verbo al principio, después el sujeto, sin interrogación. Y así sucede sucesivamente cada cuando hablamos de you, we, they, la misma fórmula. Por eso es muy importante aprenderse la fórmula, que es para hablar en forma positiva, sujeto, verbo, complemento de la oración. Para hablar en forma negativa, sujeto, verbo, negación del verbo, complemento de la oración. Y para preguntar, se cambia el verbo al principio, sujeto, complemento de la oración, signo de interrogación. ¿Ok?
Y ahora cuando hablemos en el pasado, va a ser exactamente igual. Lo único que cambia es que el pasado del verbo to be se escribe diferente, se pronuncia diferente. Y se utiliza diferente dependiendo del sujeto. He, she, it pertenecen o van con was. Entonces sería la misma fórmula. Sujeto, verbo, complemento de la oración. Sí. ¿Ok? Dense cuenta. Va igual. Para responder exactamente igual. Ahora, para you, we and they se utiliza were y se aplica la misma fórmula. Por eso hay que aprenderse la fórmula, que como la estructura de estas son las sentencias básicas. Más adelante vamos a aprender y vamos a ver las reglas para hacer estructuras un poco más complejas, pero esto es conversacional, simple, y así es como se construyen las oraciones. Ahora vamos a estudiar el verbo el have. Significa tener. Ahora, el I, you, we, they funcionan con have. El verbo have es un verbo totalmente diferente que el verbo to be. Have es tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene. El verbo to be es estar. Ella es, ella estaba, él está. ¿Okay? Dependiendo del tiempo. Ahora, de la manera, sujetos funcionan diferente con tipo. Mismo verbo, pero se escribe diferente. Dependiendo del verbo, va el sujeto. O viceversa. Depende del sujeto o del verbo. Ahora, you, we, I, you, we, they van con have. Y he, she, and it no van con have. Van con has. He, she, it van con has. Entonces, sucede algo muy parecido a lo que vimos anteriormente. Aquí tenemos I, you, we, they. Para construir una sentencia, lo colocamos con have. ¿Okay? Entonces, el sujeto, el verbo y el resto de la oración o el complemento. I have, por ejemplo, I have cake. Tengo torta, yo tengo torta. I have no cake. Yo no tengo torta. ¿Ok? Y para responder, yes, I have, no, I have not, o no, I haven't. Es la contracción. De cualquiera de las dos maneras es exactamente igual. Ahora, entonces, si voy a decir, voy a utilizar you, tú, you have cake, estoy diciendo, tú tienes torta, you have cake. Y bueno, más adelante vamos a ver otros verbos y cómo se estructura, pero de momento solamente nos vamos a fijar en cómo se responde utilizando el have y cómo decimos sentencias o utilizando el have de forma positiva y negativa. Esta es la regla de oro, como quien dice, uno tiene que aprender estas formulitas y después cuando aprendamos un poco más de vocabulario, simplemente empezamos a nosotros mismos a poner todo junto. Ahora, no nos olvidemos de she and he and it, que funcionan con has. Cuando voy a hablar de una manera positiva, sería el sujeto, el verbo has y el complemento de la oración. Por ejemplo, vamos a utilizar she. What she has. She has
Beautiful hair. Bonito cabello. Beautiful hair. Beautiful hair. Es ok también que digan beautiful. Beautiful, beautiful. Igual. She has beautiful hair. She has not. She has not. Bueno, ahí esa oración no funciona mucho porque uh, se necesita colocar unos nuevos verbos que aún no hemos visto, así que no me quiero complicar un poquito, así que les voy a cambiar de ejemplo. Wow, okay. She hasn't or she has not. She has not have cake. She hasn't have cake. Ella no tiene torta. She didn't have. Bueno, no se utilizan muchos, no hay muchos ejemplos que me salgan así de la cabeza, así rapidito, porque necesitamos otro verbo que vamos a utilizar, que aprendemos en el futuro, que donde el has pasa a ser verbo auxiliar, que es donde está lo más común. Hay muchos ejemplos, pero no son tan comunes, son un poco complicados. Por eso vamos a dejarlo tranquilo de ahorita. Simplemente utilizamos más que todo la forma positiva. La forma negativa se usa, pero vamos a verlo en futuras clases. Pero cuando nos pregunte, vamos a responder con has. Decimos yes, she has, no, she has not, no, she hasn't. Y repito, hay otro verbo, otras palabras que tenemos que aprender que yo no les quiero complicar ahorita mucho. Así que lo vemos en la próxima semana, la próxima vez que nos veamos. Y en pasado, es la mejor parte del verbo have, es que para todos es el mismo verbo had. I had, you had, she had, he had, he has, we had, they had. Todo suena igual. Es el mismo para todos. Y en la forma positiva, ahí tenemos, en la forma negativa, agregamos el not después del had. Y si vamos a responder, tenemos hadn't, had, hadn't. Ahora vamos a ver el alfabeto de la N, Z. Entonces sería en, nails. O, onions. P, pen. Q, quarter. Un quarter es una moneda de 25 centavos Estados Unidos, la foto de ahí. R, radio. S, soap. T, tools, herramientas. Tools. U, umbrella. V, vote. W, wagon. X, X-ray. Y, yarn. Ustedes pueden parar el video, lo pueden poner un poco más lento, lo paran, practican, lo vuelven a repetir, pero para quien ya tenemos casi 20 minutos y no queremos que los videos en YouTube. Zipper. Ahora en Estados Unidos se pronuncia Z, pero como estamos en Canadá pronunciamos Z. Ok, nos vemos la próxima vez y que la pasen bien.